si no se ha sentado, tome su Biblia y vamos a leer esta mañana en el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, en el capítulo 7, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El capítulo 7 de este libro que habla acerca de los orígenes, de las raíces de lo que es la iglesia del Señor. Y cuando esté conmigo en el capítulo 7, se traslada hasta el versículo 55 y vamos a leer todos juntos al versículo 60. Hechos capítulo 7, versículo 55 al versículo 60. Leemos la bendita palabra del Señor que dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, o sea Pablo, ¿verdad? Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Puede tomar su asiento. Hemos orado por la bendita palabra del Señor. Aprovechamos también para saludar a quienes nos verán a través de las distintas plataformas, principalmente a través de Getsemaní TV, amén, y las redes sociales, todos los medios multimedia. Les saludamos desde la ciudad Puerto La Unión, amén. Quiero hablar sobre una vida gobernada por el Espíritu, una vida gobernada por el Espíritu. ¿En qué piensa usted cuando hablamos de una vida llena del Espíritu Santo? Hay un pecado que la Biblia considera que es el único pecado imperdonable. La Biblia llama a ese pecado la blasfemia contra el Espíritu Santo, amén. Pero ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia del Espíritu Santo es atribuir algo al Espíritu que no es del Espíritu y también retribuir, o sea, decir que no es el Espíritu cuando sí es el Espíritu el que ocasiona algo. Entonces la blasfemia no solo es mentir, no solo es engañar, no solo es tratar de atribuir al Espíritu un mover que no es del Espíritu, acciones, manifestaciones, sino también es quitar el mérito. Es decir, que algo no es del Espíritu cuando sí es del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de tener un especial cuidado cuando de referirse al Espíritu se trata. Porque podemos caer en ese pecado, la blasfemia del Espíritu Santo, porque a veces lo tomamos con mucha livianidad, el decir a veces, o nos tomamos la autoridad de poder juzgar las cosas del Espíritu. Hay gente que, como no entiende las cosas del Espíritu, cae en el error de juzgar las cosas del Espíritu. Y podemos caer en ese error. Están esas dos partes: atribuir algo al Espíritu que no es del Espíritu, y también retribuir, o sea, quitar mérito, quitar la gloria a algo que el Espíritu está atrás de ello, pero nosotros consideramos que no es así. Entonces es fácil caer en el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando pensamos en cómo se vería una vida
Si yo le pregunto cómo usted imagina una vida llena del Espíritu Santo, quizás nuestra mente se traslada, lo primero que se traslada a nuestra mente es a las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Porque esos son muchos paradigmas, o sea, el modelo que nosotros ya tenemos, quizás preestablecido en nuestra mente, sobre cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo. Quizás a lo primero que usted se traslada es a las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Verdad? Que son muchas, son varias. Pero no queda solamente ahí. Una vida que manifiesta al Espíritu Santo, o una vida gobernada por el Espíritu Santo, no simplemente nos referimos a alguien que manifiesta los dones, ¿verdad? O las expresiones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas y los dones que el Espíritu nos imparte. Ahora sí, yo quiero que vea conmigo un cuadro perfecto. Si usted quiere entender cómo se vería una vida gobernada por el Espíritu Santo, aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que sí es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Porque muchas veces vamos por nuestra vida de fe creyendo que así se vería una vida gobernada por el Espíritu Santo. Y es más complejo de lo que usted y yo podemos creer. La vida llena del Espíritu Santo no se trata solamente de los dones y manifestaciones que son para edificación nuestra, y creemos en la manifestación del Espíritu Santo, en los dones, ¿verdad? Con las cuales, las capacidades especiales que Dios da a la iglesia, porque los dones no son otra cosa sino que capacidades especiales dadas a creyentes para poder ministrar a la iglesia. Para eso son los dones. Pero la iglesia se ha perdido a veces en entender eso, que los dones no son para nuestro uso. Por eso Pablo, en uno de los dones, ¿verdad?, más podemos decir renombrados en la Biblia, como es el hablar en lenguas, Pablo tiene que apartar casi 2 capítulos en las cartas a los Corintios para explicar el uso de los dones, de las capacidades del Espíritu. Y él habla y dice, los dones son para ministrar las necesidades de la iglesia, y especialmente el hablar en lenguas. Pablo tiene que detallar que el hablar en lenguas, dice, es para edificación propia. Amén. Que el hablar en lenguas es para una edificación propia. Entonces, debemos de entender eso, que una vida gobernada por el Espíritu Santo muchas veces no es como nosotros lo pensamos. Pero veamos cómo entonces es una vida gobernada por el Espíritu Santo. En primer lugar, una vida gobernada por el Espíritu Santo nos provee de gloriosas visiones. Dice la palabra del Señor: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, el versículo 55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Una vida gobernada por el Espíritu Santo nos provee de gloriosas visiones. Aquí encontramos en contexto inmediato, en tiempo y lugar, estamos, hermanos, ante lo que iba a ser la primera persecución sistematizada de la iglesia. ¿A cuántos les gusta ser primero en muchas cosas? ¿Verdad? Nos gusta ser los primeros en pasar, en estar en una fila, en ser atendidos, en aventajarnos, en resaltar. Pero aquí podemos ver a un hombre que fue el primero, pero en algo que quizás no nos agradaría a muchos. La Biblia nos habla del primer mártir de la iglesia cristiana. Amén. Este hombre se llama Esteban y se convertiría en el primer mártir de la iglesia cristiana. Luego la Biblia nos hablaría de los siguientes mártires. Jacobo o Santiago es decapitado y todos los apóstoles van muriendo de formas muy violentas por la causa de Cristo. Amén.
Siempre la persecución ha acompañado a la iglesia. Siempre lo hemos dicho, y yo lo digo, entre la apostasía y la persecución trae mejores resultados para el avance de la obra. La persecución siempre ha estado en medio de la iglesia. Aunque usted no la esté experimentando, hay gente que en este momento está siendo perseguida por la causa de Cristo, como la iglesia en los países de Medio Oriente. Ellos viven persecución diaria por la causa de Cristo y nunca ha sido la excepción. Siempre la iglesia ha experimentado la persecución. Y mire, la persecución traía un efecto muy importante, y era que algunos le llaman el efecto dominó, que usted bota una pieza por acá y esto se va replicando luego con una mayor intensidad. Así funcionaba la persecución de la iglesia. La persecución de la iglesia hacía que los cristianos abandonaran sus lugares de comodidad, sus ciudades natales, y ellos, por huir hacia otras ciudades, por ende ellos iban compartiendo el evangelio. Es un método que pareciera un poco fuera de lo común, pero era un método que Dios usaba para llevar el evangelio hacia otros lugares, porque Dios conoce, ¿verdad?, el conformismo de la iglesia. Dios sabe que no nos gusta muchas veces pagar el precio, y seguir a Jesús implica pagar un precio, amados hermanos, tomar nuestra cruz cada día. Y tomar la cruz significa tomar decisiones que para mí no son cómodas. Amén. Siempre hemos explicado eso, que muchos dicen: esta es la cruz que a mí me ha tocado llevar. Si es algo que usted no ha decidido, ¿verdad? Hay cosas que usted no las decide. Hay cosas que usted no decide, a veces que pasan en nuestra vida, en el entorno familiar, en el entorno laboral, en cuanto a nuestra salud. Si usted no lo decidió, no puede decir que es una cruz que a usted le ha tocado llevar, porque la cruz se toma. Amén. No es una imposición. La cruz no es una imposición. La cruz son decisiones que yo tomo por la causa de Cristo y que me harán pagar el precio. Entonces, a eso nos referimos con la persecución. La persecución tiene que ver con ese distintivo de los discípulos de pagar el precio, de tomar la cruz. Ahora bien, aquí podemos ver entonces a Esteban, y hay una característica, el versículo 55, sobre el cual gira nuestro mensaje. Esteban dice: lleno del Espíritu Santo. Amén. Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Por eso hablamos de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de Esteban, la Biblia nos da una cualidad muy especial de Esteban, y era que era un hombre lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, este hombre era gobernado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Dijimos en primer lugar que una vida llena del Espíritu Santo nos provee de gloriosas visiones. Porque dice la Biblia que lo primero que nos menciona es que una vida llena, gobernada del Espíritu Santo, dice: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando no estamos llenos o no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, carecemos de visión en nuestra vida espiritual. Carecemos de revelaciones. Cuando yo veo el libro de los Hechos, puedo ver cómo la vida llena, gobernada del Espíritu Santo. Por eso le decía, la vida gobernada del Espíritu Santo no radica solamente en las manifestaciones, en las capacidades. La Biblia, cuando se refiere a una vida gobernada por el Espíritu Santo, usted verá a hombres que eran llevados por visiones, por revelaciones. Lo podemos ver en la vida de Pedro. Él estaba orando cuando la Biblia dice que él ve un lienzo descender del cielo, el cual tenía todo tipo de animales.
porque ellos eran gobernados por el Espíritu Santo e iban a donde Dios les indicaba. Y en el momento que él oraba, había otro hombre orando llamado Cornelio, que también vio a un ángel que le decía: ve y manda a traer a un hombre llamado Pedro, y le da la indicación correcta, el lugar correcto. Mire, ¿qué es una visión? La visión es cuando Dios revela cuál es el paso que usted tiene que dar. Los hombres llenos del Espíritu Santo, como Ananías, dice la palabra del Señor en el versículo 10 del capítulo 9, vea qué significa una vida gobernada por el Espíritu Santo. Provee de gloriosas visiones. Vea lo que es una vida que es guiada por la revelación de Dios. Había entonces, Hechos 9:10, en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mire los detalles. Y ha visto, ¿qué había visto aquel hombre? En visión también, a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. Ahora bien, el versículo 17, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Esto es una vida que recibe visiones, revelaciones. Estos hombres se movían por la dirección de Dios. A mí me llama la atención lo específico que es Dios con Ananías al decirle el nombre de la calle. ¿Qué estaba haciendo Pablo en aquel momento? En este momento él está orando, busca la casa de un hombre llamado Judas, y ahí vas a encontrar a un hombre que tiene por sobrenombre Saulo. Ahora bien, así es direccionada una vida gobernada por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo contrario a una vida que no está siendo gobernada por el Espíritu Santo? Es una vida carente de visiones, es una vida que no tiene revelaciones. La palabra del Señor nos dice que los discípulos se movían por la visión de Dios. Hombres como Pablo dice que mientras dormían tenían sueños donde el Señor les indicaba cuál era el siguiente paso a dar. Donde miraban un hombre macedonio que les decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Miren lo que dice Apocalipsis 1:10. Juan también experimentaba visiones en el libro de las revelaciones. Pero ¿cuál era la clave de que él recibiera estas revelaciones? Mire lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Mire, Juan también experimentó visiones. Por eso se llama este libro el libro de las revelaciones. Revelar algo era como cuando se inaugura una obra de arte, o cuando una industria, una empresa va a revelar un último modelo de algo que ha hecho. Usted va a ver que siempre antes de presentarlo a la prensa ellos colocan un velo, un manto para cubrir aquello, y usted solo puede ver la figura a lo mejor detrás del velo, pero es necesario que se corra el velo para que usted pueda visualizar completamente lo que hay detrás.
Y por eso el libro de Apocalipsis se llama el libro de las revelaciones, porque ahí Dios estaba mostrándonos lo que iba a hacer en los tiempos postreros. Pero hay una clave que nos dice el versículo 10. Juan dice: yo estaba en el Espíritu. Amén. Para poder recibir visiones, revelación, Juan dice: yo tuve que estar en el Espíritu. O sea, gobernado, una vida gobernada por el Espíritu tendrá constantes revelaciones, visiones. ¿Qué es visión? Es dirección. Si usted quiere simplificar qué es tener visión en la vida cristiana, es tener dirección, tener indicaciones de lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. No podemos ir en nuestra vida cristiana sin saber cuál es el próximo paso que Dios quiere que nosotros demos. Amén. Entonces, amados hermanos, eso es lo que produce una vida gobernada por el Espíritu Santo. No descanse en su propia sabiduría, en sus propios medios. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones guiados por nuestra propia sabiduría? Debemos de buscar la dirección de Dios en nuestra vida. Eso es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Dios dará las instrucciones correctas, precisas. Él nos hará entender el entorno en el que estamos y Él nos dará las estrategias. Como iglesia debemos de entender eso. Dios dará las estrategias. Cuando se camina con visión, con una visión clara, es fácil hacer la obra de Dios, porque Él dará las estrategias, la instrucción correcta. Por eso le dijo a Ananías el nombre de la calle, el nombre de la ciudad, el nombre de la casa donde Pablo oraba. Eso, hermanos, es una dirección, indicación correcta y precisa. Dios obra así en nuestra vida, amados hermanos. Pero cuando Juan dijo: estaba yo en el Espíritu. Eso es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Una vida gobernada por el Espíritu Santo, en segundo lugar, nos estimula a poner los ojos en las cosas de arriba. Volvemos a nuestro versículo. Dice la palabra del Señor: y Esteban lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Una vida gobernada por el Espíritu Santo nos estimula a poner los ojos en las cosas de arriba. Cuando hablamos poner los ojos en las cosas de arriba, ¿verdad? Se dice que hay tres niveles de cielos que nosotros podemos visualizar. Pues nuestra vista puede llegar solamente a ese primer nivel, ¿verdad? A nuestra atmósfera terrestre. Pero la palabra de Dios nos habla también que hay un lugar que va más allá de nuestra visión terrenal, de nuestra capacidad visual humana. Y ese lugar es el lugar, el cielo, donde está lo divino. Colosenses capítulo 3, en el versículo 1 nos dice y nos insta a poner la mirada en las cosas de arriba. Dice: buscar las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, como dice, sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1 nos insta a buscar las cosas de arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que usted tiene que buscar allá arriba? ¿O cómo buscamos nosotros las cosas de arriba? Jesús muchas veces exhortó a la gente a no hacer tesoros terrenales. Amén.
Jesús dijo que no deberíamos de hacer tesoros terrenales, sino que deberíamos de procurar hacer tesoros donde el ladrón no hurtaba, donde el orín no corrompía, ni la polilla tampoco podía destruir. Mucha gente, ¿verdad?, se interesaba por hacer tesoros en el cielo. Le preguntaban al Señor: ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Entonces, amados hermanos, la vida llena, gobernada por el Espíritu Santo, nos estimula a poner los ojos en las cosas de arriba. No debemos de esclavizarnos a las cosas terrenales. ¿Sabe que una de las cosas que impedirá que nosotros volemos con el Señor será por haber enraizado nuestra vida mucho en esta tierra? Cuando usted va al libro de Hebreos en el capítulo 11 y ve lo que significa vivir una vida de fe. Una vida de fe es una vida que se desprovee o se quita todo el peso que le puede impedir poder poner la mirada en las cosas de arriba. Dice Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron, Hebreos 11:13, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Sabe cómo viaja una persona extranjera? Un peregrino, alguien que solo va de paso. Yo no sé si usted, pero cuando a veces uno se cruza aquí por la zona de la frontera, usted va a ver de repente que hay gente que de otros países que va hacia el norte, y usted va a ver a los sudamericanos, va a ver ahí a los venezolanos, y a veces en las calles ellos están con algunos rótulos pidiendo que se les dé un ride, como decimos nosotros, que se les dé un medio de transporte. Y usted va a notar un distintivo en aquel que solo está de paso. Ellos no se quieren quedar acá. Ellos tienen visualizado llegar, usted sabe a qué nación. Pero usted va a ver un distintivo en ellos, y es que viajan liviano. Ellos solo llevan una mochila. No se proveen de muchas cosas, porque esta no es su nación y no es el lugar, el punto de llegada a donde ellos se dirigen, no es acá. Entonces, el distintivo de un extranjero y de un peregrino es viajar liviano, no proveerse de muchas cosas. Ahora bien, una vida gobernada por el Espíritu Santo pone la mirada en las cosas de arriba. Pero ¿cómo se distingue una persona que está siendo gobernado por el Espíritu Santo y pone las cosas de arriba? No se esclaviza de las cosas terrenales. La Biblia dice que estos hombres, conforme a la fe, murieron aún sin haber recibido lo que se les había prometido. O sea que ellos no eran estimulados por recompensas, por cosas materiales, sino que ellos vivieron como extranjeros y peregrinos. No debemos esclavizarnos a las cosas terrenales. Debemos de conectarnos con el cielo. Todo lo terrenal se devalúa, menos lo celestial. Amén. Todo lo terrenal se devalúa. Usted va a ver la inflación, hermano, de los precios. Por ahí se está mencionando que va a haber un aumento, o se va a proponer un aumento al salario. ¿Se recuerda cuando se hizo el último aumento al salario mínimo del Salvador? ¿Qué pasó? El pollo que costaba $1 la libra, ahora vale $2. Porque el dinero se desprecia. Todo se va devaluando, lo terrenal se devalúa. Así que ni menos han tardado en aprobar esa ley, cuando todo va a estar con los precios elevados. Ya usted va a comprar menos, la capacidad adquisitiva de lo que usted compraba antes con tal cantidad de dinero se va a devaluar, porque eso es el distintivo de lo terrenal. Por eso el Señor Jesús, cuando explicó cuál era la característica de lo terrenal, siempre Él mencionó que lo característico de lo terrenal es que se degrada, que se devalúa. Él dijo aquí: el orín corroe, el ladrón roba,
¿verdad? La polilla corrompe. Ese es el distintivo de lo terrenal. O si no, vea lo terrenal, nuestro cuerpo, este cuerpo mortal que vamos a llevar hasta el día de nuestra muerte. ¿Cuál es el distintivo de lo terrenal? Lo terrenal se va degradando, se va desgastando. Por eso el Señor dice que una vida gobernada por el Espíritu pone los ojos en las cosas de arriba. Amén. En las cosas de arriba. Una vida gobernada por el Espíritu Santo nos muestra un Cristo glorioso. Vea en el capítulo que estamos leyendo, en el capítulo 7, en el versículo 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Una vida gobernada por el Espíritu Santo nos muestra un Cristo victorioso. Dice que Esteban vio un Cristo victorioso. Él tenía un concepto claro de un Cristo de poder. Él miraba a Cristo de la forma correcta. ¿Sabe cuál es la tarea del Espíritu Santo en nosotros? Siempre hemos escuchado que Jesús es el camino al Padre. Amén. Y aún en nuestras oraciones, usted no puede orar, no puede dirigirse al Padre si no es a través de Cristo. Porque si no, sus oraciones no serían escuchadas. Usted no tiene ninguna aval, una autoridad para poder dirigirse al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso siempre nuestras oraciones nosotros las iniciamos diciendo: Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Usted no sería ni reconocido. La Biblia dice que en aquel día muchos no serán reconocidos de parte de Dios. Él dirá: apartados de mí, porque no los conozco. Porque las únicas personas que Él conocerá son aquellos que van a estar en la persona de Jesús. Amén. Los que están en Cristo. Ese es el distintivo. Aún en la muerte, dice la palabra del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, la exigencia, la demanda para ser conocidos por Dios es estar en Cristo. Estar en Cristo. Por eso cuando nosotros oramos, Jesús dijo, ¿verdad? Que aún cuando nos reunimos, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Ahora bien, esa es la exigencia para poder acercarnos al Padre, es hacerlo a través de la persona de Cristo, el Hijo. Ahora bien, pero ¿cómo nos acercamos a Cristo? Y es ahí donde viene la tarea del Espíritu Santo. Y esto no lo han entendido muchos creyentes. Creen que podemos hacer la obra de Cristo sin tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, Él dijo una cosa: me voy, pero no los dejo solos. Les enviaré a otro consolador, otro igual a Él, para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Y una de las cosas que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo es que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Ahora bien, esto es muy importante. Yo voy al Padre a través del mediador que es Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero ahora Jesús, cuando Él va, Él da una orden y dice: ahora yo dejo a otro consolador. Y Él os guiará a toda verdad. Y Él convencerá al mundo del pecado. Y por Él recibiréis poder para ser mis testigos. Entonces, ¿cuál es la ecuación perfecta? Nosotros vamos a Cristo a través del Espíritu Santo. No hay otra tarea que el Espíritu Santo ejerza sino buscar la glorificación de Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es siempre llevar gloria a Jesús. Llevarnos a nosotros a cumplir la causa de Cristo.
No podemos tener una visión correcta acerca de quién es Cristo, su obra, su poder, si no es a través del gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Esteban, que tenía una vida gobernada por el Espíritu Santo, vio y tuvo una correcta visión de quién era Cristo. ¿Y cómo visualizó a Cristo? A él, un Cristo victorioso. Amén. Un Cristo victorioso. Ese debe de ser nuestro Cristo. Porque no tenemos un Cristo derrotado. No tenemos un Cristo que no nos escucha. Como escuchaba una anécdota de un hombre que se quería suicidar. Pero antes de suicidarse, él tuvo una intuición y dijo: antes de suicidarme, él tenía un arma lista para suicidarse. Y hubo una intuición en su interior de que fuese a la iglesia primero. Había una voz que lo enviaba a la iglesia, que no se quitara la vida. Cuando él llegó a la iglesia, los hermanos estaban en culto y en ese momento una hermana había pasado a testificar. Y él se quedó a la entrada de la iglesia, esperanzado de que algo iba a pasar en él, ¿verdad? Que esa mentalidad que él tenía iba a cambiar. Y empezó a escuchar el testimonio de la hermana, y la hermana empezó a decir: hermanos, esta semana he estado enferma, el enemigo ha estado haciendo tantas cosas en mí, no tengo dinero, estoy en una pobreza, llovió y el techo de mi casa empezó a filtrar el agua, no tenemos ni qué comer. Y el ladrón, el hombre que estaba allá con la intención de quitarse la vida, le dijo a la hermana, se acercó: hermana, mire, mejor quítese la vida usted, le dice, porque usted tiene más razones por las cuales ya no vivir, le dice. Sin darse cuenta, Dios lo estaba llevando ahí para que él se diera cuenta que él no tenía tantas razones malas para quitarse la vida. Pero imagínese, aquel que se suponía que aquel que está en Cristo debe de estar en victoria, amén. Pero le sirvió mejor de ejemplo y él dijo: yo no estoy tan mal como está la hermana. ¿Para qué me voy a quitar la vida? Porque eso pasa cuando nosotros no tenemos una visión correcta de quién es el Cristo al cual nosotros servimos, amén. Ese Cristo al cual usted y yo servimos es un Dios que sana, amén, en el cual hay poder y echa fuera a los demonios, amén. Ese es el Cristo que usted y yo servimos, un Cristo victorioso que avergonzó la muerte. ¿Por qué decimos victorioso? Porque venció la muerte y ahora está a la diestra del Padre, un Cristo que no cometió pecado, que fue perfecto en todo, que fue tentado en todo, mas sin pecado. Por eso es necesario ser gobernados por el Espíritu Santo, porque una vida gobernada por el Espíritu Santo tendrá una visión correcta del Cristo victorioso al cual usted y yo servimos, amén. Y en último lugar, una vida gobernada por el Espíritu Santo nos ayuda a no perder la noción de Dios en nuestra vida. La palabra del Señor dice, vea conmigo, en el versículo 59, la noción es la percepción, saber que Dios siempre está con nosotros. Y apedreando a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió o durmió, que es un eufemismo que la Biblia usa para referirse a la muerte. Una vida gobernada por el Espíritu Santo nos ayuda a no perder nunca la noción de Dios. Apedreaban a Esteban, pero mientras lo apedreaban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, amén. Qué bueno tener la capacidad de percibir a Dios aún en medio
de las dificultades. Una vida que está siendo gobernada por el Espíritu Santo es alguien que siempre percibe a Dios aún en medio de la prueba. Una vida que es gobernada por el Espíritu Santo nos hará saber que Dios está siempre ahí con nosotros. Amén. En medio de la dificultad, porque el problema de los procesos, recuerdo cuando Jesús le anticipa a Pedro que él será zarandeado. Y le dice, mire qué tremendo, porque eso confronta muchas veces nuestra teología. Cuando Jesús le dice, mira Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Y Pedro a lo mejor pudiese pensar que Jesús le va a decir, pero mira Pedro, eso es lo que Satanás me está pidiendo, pero yo no lo voy a permitir porque tú eres mi hijo, eres mi discípulo. Yo no voy a dejar que él te toque. ¿Fue eso lo que dijo Jesús? No. Jesús no dijo nada de eso. Pareciera que Jesús le dice, mira, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido una cosa. Allí quizás Pedro se alegró y dijo, qué bueno, el Señor me librará. El Señor me va a apartar de esa prueba, de ese proceso. El Señor lo que pidió fue una sola cosa, pero yo he pedido que no falte tu fe. Le está diciendo, mira, yo no te voy a librar del zarandeo, no te voy a librar del proceso, pero yo me pregunto, mire, esa oración a mí me enseñó mucho. El año pasado hubo una afección sobre mi vida, vino una enfermedad a mi vida que me tuvo quizás como aproximadamente un mes aún apartado del ministerio. Y quizás unos 15 días a un mes apartado del ministerio, la enfermedad. Y yo fui fuertemente procesado. Y ese versículo cobró un especial significado para mí. Porque como pastores, muchas veces, nuestro compromiso es ir y ministrar a los que están enfermos. La Biblia dice, ¿verdad? Yo siempre le digo a la iglesia, si usted está enfermo, no esté suponiendo que el pastor se da cuenta que usted está enfermo. Porque Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, llámelos, hágale saber, porque uno no es adivino, ¿verdad? Pero pasa a veces en la vida cristiana que nosotros nos resentimos, nos molestamos y decimos, los hermanos no vinieron a verme, no oraron, no me visitaron. Y mire, en ese proceso yo fui tentado a pensar lo mismo, a decir cuántas veces yo visito, cuántas veces yo oro, pero ¿y a mí quién me va a ministrar? ¿Y conmigo quién estará? Y en esa lucha, en esa confrontación que yo tenía, el Señor me hizo entender algo respecto a este versículo. Me dice, tienes que entender que en el momento de la enfermedad, de la prueba, tú no vas a poner a prueba a los hermanos. Porque muchas veces en la enfermedad uno a quien quiere poner a prueba es a los demás. Y decir, voy a ver si hoy sí, de verdad estos son mis hermanos. ¿Verdad? Suele pasar eso. Somos tentados a pensar de esa manera. Y cuando aquí el Señor me muestra este versículo y cuando vamos a ver la vida de Job, el Señor nos enseña que en medio de un proceso quien está siendo puesto a prueba es cada uno de nosotros, para ver qué saldrá de nuestra boca. Se recuerda que después de todo lo que le pasó a Job, ese pasaje termina con una expresión muy maravillosa y dice que Job no pecó con todo lo que él dijo en su boca, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, todo lo que Satanás estaba buscando de Job entonces era que de él saliera una mala palabra, una maledicencia. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la última prueba para Job? Su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea que Satanás no estaba tan interesado en quitar la vida, la bendición a Job, quitar su salud, sino que lo que Satanás estaba atento y expectando era ver qué iba a salir de la boca de Job.
maldice a tu Dios y muérete. Pero ¿qué hizo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no pecó en contra de Dios. Y en ese momento Dios me hizo entender que cuando yo estoy en una enfermedad, cuando estoy en un proceso, en una prueba, no soy yo que debo de poner a prueba a los demás, sino que yo estoy siendo visualizado. ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cuál será mi actitud? Por eso Jesús le dice a Pedro, mira, por lo que tú debes orar. Y ahí hay un gran principio, hermanos. ¿Cómo debe de orar usted cuando usted está en un proceso, en una prueba, en una enfermedad? Esta es la oración. La oración que Jesús hizo fue: yo he orado para que no te falte tu fe. Porque eso es lo que falta cuando estamos en la prueba. Nuestra fe nos abandona y empezamos a quejarnos. Pero ahora bien, una vida gobernada por el Espíritu Santo nunca deja de percibir a Dios, aún en medio de las dificultades. Amén. Aún cuando estaban apedreando a Esteban, él seguía llamando a Dios. Amén. Él seguía haciendo lo que Dios le había llamado. Eso es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Alguien que no pierde la noción de que Dios está con él. Escuche bien, aún las palabras que Esteban da en la parte final, él siendo consciente que Dios está con él y en él. ¿Sabe por qué? Porque las mismas palabras que Jesús dijo mientras él moría salen en la boca de Esteban al decir: Padre, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es una vida gobernada por el Espíritu Santo. Una vida que no perdió la noción de la misericordia de Dios. Aún en medio de la prueba que él estaba pasando, él vive lleno del Espíritu Santo y termina su carrera con gozo, con una serenidad. Yo le pregunto, ¿cuántos estaríamos con la misma serenidad que está aquí Esteban? Eso solo es posible cuando una vida es gobernada por el Espíritu Santo. Amén. Puede decir las mismas palabras que Cristo expresó: Padre, no les tomes en cuenta su pecado, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban pudo decir las mismas palabras de Jesús: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. ¿A qué se refiere eso? Cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida, la vida de Cristo será reflejada en nosotros. No hay un momento que usted se parezca más a Cristo cuando hace uso de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Recibir lo que no merecemos. Y Esteban sabía que aunque quizás ellos no lo merecían, él dice: perdónalos. Aunque me están apedreando, perdónalos. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Una vida gobernada por el Espíritu Santo reflejará la persona de Cristo en nosotros. Amén. Esteban allí con esa actitud, él está reflejando a Cristo porque el Espíritu estaba gobernando sobre su vida y él pudo terminar su carrera con gozo, él pudo terminar su carrera con paz, con seguridad, reflejando y expresando a Cristo en todo momento. Pero ¿cuál fue la clave? El versículo 55 lo dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra esta mañana que nos has concedido, Señor, poder recibir tu palabra. Muchas veces tenemos un concepto errado de lo que es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Muchas veces relacionamos la vida llena del Espíritu Santo simplemente a las manifestaciones y a las expresiones de las capacidades y de los dones del Espíritu Santo. Pero hoy hemos visto, Señor, en la vida del primer mártir de la iglesia, Esteban, un hombre que tenía un distintivo muy especial, y era que estaba lleno del Espíritu Santo. Es una vida gobernada por el Espíritu Santo, Señor, y hemos podido ver cómo es el prototipo de una vida
gobernada por el Espíritu Santo, una vida que está provista de gloriosas visiones, que no va a la deriva, sino que es direccionado, Señor, por las visiones gloriosas del cielo. Una vida que pone la mirada en las cosas de arriba. Eso es vivir gobernado por el Espíritu Santo. No poner nuestra atención a las cosas terrenales, no esclavizarnos, oh Dios, a las cosas terrenales, sino poner la mirada en las cosas de arriba. Un Cristo victorioso será manifestado cuando nosotros vivimos gobernados por el Espíritu. Tendremos una clara visión, una correcta visión de quién es Cristo para nuestra vida. Un Cristo triunfante, así como lo contemplaba Esteban, y siempre tendremos la noción de que tú estás con nosotros, la percepción de que tú estás aún en medio de la dificultad de la prueba. Si estamos llenos, gobernados, direccionados por tu Espíritu Santo, Señor, siempre sentiremos tu presencia cerca de nosotros aún en la dificultad, y reflejaremos la vida de Cristo. Esteban pudo decir: perdona sus pecados, así como tú lo decías en la cruz, porque la intención del Espíritu Santo es que nos asemejemos cada día a quien Cristo fue. Por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos a someter nuestra vida al gobierno del Espíritu Santo. Gracias, Cristo. Gracias por tu palabra en esta mañana. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor esta mañana.